es Andrea Arana y soy estudiante de la Universidad Fermentor. Yo voy a hablar sobre los diferentes periodos de la historia de Venezuela para entender la configuración que dio inicio a la historia actual. Para empezar, yo voy a hablar por qué es importante la historia. La historia es importante ya que nos hace personas mejores informadas, nos permite entender qué sucedió en el pasado para comprender el presente y proyectarnos al futuro con las lecciones aprendidas. La historia de Venezuela tiene más de 500 años de historia reciente y documentada. Para empezar voy a hablar sobre la etapa o periodo precolombino. Esta es la historia no documentada de Venezuela. Quiere decir que no existen escritos de ella, simplemente descripciones que dieron los primeros exploradores europeos, que hablaban de la forma de vivir de los primeros pobladores venezolanos. Se decía que las casas eran muy variadas y que frecuentemente cambiaban de viviendas. El único legado que nos dejó esta etapa fueron los petroglifos, que eran los grabados en piedra. El descubrimiento de Venezuela se dio el 2 de agosto de 1498 en el tercer viaje de Cristóbal Colón. Se dice que era la primera vez que los españoles tocaban continente americano. En efecto, en el primer viaje llegaron a las islas de Santo Domingo y en el segundo a las de Puerto Rico. Esto da inicio a la etapa de conquista y colonización. Los españoles tenían dos grandes motivos para conquistar el nuevo mundo que habían descubierto, que era Venezuela. La primera era cristianizar a los indígenas. Esto se trataba de que tenían que tener obediencia al Papa y a los reyes de España. El segundo motivo eran las riquezas, conseguir riquezas como oro, plata. Aquí se desató una guerra debido a que los indios se resistieron a ese intento de conquista. Y también fue capturado Diego de Lozada, que meses más tarde llegó a un valle donde decidió fundar la ciudad de Caracas. Entonces de ahí se da inicio a la colonización. A diferencia de México y Perú, que poseían muchas riquezas como oro y plata, las provincias que constituían Venezuela no eran de mucha importancia para los españoles. El cultivo de gran importancia en esta etapa fue el cacao. También fue el café, también la minería, pero esta fue más limitada. Las fincas y haciendas eran propiedad de los españoles y los que manejaban esas tierras, los que lo cultivaban, primero fueron inmigrantes españoles y luego, a falta de mano de obra, trajeron a los esclavos negros africanos. Ellos trabajaban esas tierras a cambio de alimentos, pero sin derecho a un salario. También los pocos recursos económicos que habían eran reservados para las zonas privilegiadas, como por ejemplo la educación, era manejada por la Iglesia Católica y eran los únicos que tenían derecho a asistir a las pocas escuelas y universidades que habían ahí. Por ello, la mayoría de la población era analfabeta. Esta es la etapa que más años duró, ya que la ocupación de España en el territorio de Venezuela duró como unos más de 200 años. Después de esto se da la independencia. La independencia se inicia el 19 de abril de 1810, cuando un grupo de caraqueños convocan a una reunión de caudillos aprovechando de que en España gobernaba un francés. Entonces ellos pidieron una independencia propia. Como los españoles no aceptaron lo que los venezolanos les exigían, entonces decidieron marcharse e irse a su país. Entonces se había iniciado la independencia en Venezuela. Pero esto también desató guerras, también fue difícil mantener la independencia ya que no había muchos recursos y tuvieron que estar presentes, participar en los procesos de independencia de sus colonias vecinas. Esto entonces dio inicio al caudillismo. El inicio de la República de Venezuela como independencia fue de bajos recursos, debido a que las guerras, todo eso había destruido muchos poblados. Entonces, en esto también se desató la guerra civil, también llamada Guerra Federal. Fue en el gobierno de Juan Gómez Vicente que esto cambia, ya que se inicia la explotación petrolera. Esto trae muchos beneficios, ya que Latinoamérica y Europa veían a Venezuela como un país que estaba prosperando. Entonces aquí se dieron las inversiones extranjeras y también se pudo con estos ingresos pagar la deuda externa que tenía Venezuela
por todas las guerras que habían tenido anteriormente. Entonces, esto se da inicio a la transición hacia la democracia. En esta etapa se da la división de poderes y con la muerte de Gómez acaba el caudillismo. En esta etapa se encontraba gobernando un presidente que no tenía mucha autoridad. Él era país, pero en muchas regiones aún existía mandando el caudillismo. Sin embargo, para estos tiempos ya Venezuela era capaz de comercializar sus productos independientemente, ya que anteriormente lo monopolizaba España. También hubieron la creación de partidos políticos y la economía se puede decir que mejoró, ya que la actividad principal era el petróleo. Luego de esto se da la democracia. La democracia pasa por una etapa de muchos cambios, debido a los cambios que hubo en el partido político del fallecido presidente Hugo Chávez, la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 y muchos otros cambios más que se dieron, como la participación democrática, el socialismo del siglo XXI. Todo esto hace que la etapa de la democracia sea una de las que ha tenido más cambios en toda la historia de Venezuela, tanto político, social y económico. Bueno, este ha sido un pequeño resumen de la historia de Venezuela. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.